Libro. ¿Cómo criar a las hijas? Autor James Dobson. Capítulo 15. Las consecuencias. Estoy seguro de que el capítulo anterior resultó preocupante para algunos de mis lectores porque el mundo en el cual viven los niños se ha vuelto muy perjudicial. Pronto pasaré a temas más edificantes y alentadores porque criar niñas es una maravillosa bendición digna de ser celebrada. Personalmente, sin embargo, no debo dejar el tema de la cultura del sexo casual sin antes proporcionar cierta información extremadamente importante acerca de las consecuencias de la promiscuidad y otros comportamientos irresponsables. Creo que hasta a los padres de niños pequeños les será útil este análisis. Después de todo, la adolescencia está prácticamente a la vuelta de la esquina. Hace poco estuve hablando con un matrimonio, padres de 3 hijas y de un varón, todos ellos adolescentes. La madre se volvió hacia mí y dijo: necesito su ayuda. Estoy muy preocupada acerca de la cultura y de sus efectos sobre los niños, especialmente los míos. Mi esposo y yo estamos haciendo todo lo que podemos para protegerlos de influencias perniciosas, pero solo conseguir que estén firmes es una lucha. Lo más inquietante es que otros padres en nuestro grupo social no nos acompañan, ni siquiera los de la iglesia. Han esencialmente abandonado la lucha y aparentemente han decidido dejar que sus hijos sigan la corriente. Esta madre siguió describiendo lo difícil que les es evitar que sus hijos adolescentes se vean expuestos a la influencia de películas, programas de televisión y sitios de internet perjudiciales. Los amigos de sus hijos también constituyen parte del problema porque parece que son libres para hacer lo que se les ocurre sin reglas, sin disciplina ni supervisión. Ella y su esposo se sienten virtualmente solos en esta batalla. A pesar del hecho de que sus hijos asisten a escuelas cristianas y son miembros de una iglesia conservadora, esto es precisamente lo que he estado diciendo. Estos padres se encuentran entre millones de otros cuyos hijos están siendo llevados aguas abajo por la corriente de la cultura. Para utilizar otra analogía, muchas mamás y muchos papás preocupados están atrapados en una tira y afloja por el corazón y la mente de sus hijos y no quieren perder de ninguna manera. Se trata de una historia muy conocida y es por eso que he mostrado en detalle la fuerza que asaltan a la familia hoy en día. Dudo que haya habido otro periodo en la historia moderna cuando haya sido más difícil lograr que los jóvenes atraviesen la adolescencia y lleguen a la relativa seguridad de la temprana adultez. La revolución sexual de los 60 se ha convertido en la cultura de la actualidad. Si bien ya no se les resulta tan desconcertante a los adultos, permítame volver a los comentarios que hice anteriormente acerca del torbellino que arde dentro de muchas niñas adolescentes. Allí se encuentra la clave para descifrar algunos comportamientos que de otro modo resultan incomprensibles. Específicamente explica por qué tantas adolescentes buscan hacerse daño de una manera preocupante. Habrán visto ejemplos de este comportamiento autodestructivo en el ambiente de los adolescentes, tal vez en miembros de su propia familia. Una cantidad alarmante de niñas alberga una profunda ira que se ha vuelto hacia adentro, que las lleva a abstenerse de comer incluso hasta el punto de la muerte, a atragantarse en secreto y luego purgarse a tomar medicamentos que deberían ser recetados, al consumir drogas ilegales, a nublar sus sentidos de alcohol, a cortarse y agujerearse el cuerpo, a tatuarse permanentemente, a ingresar en la prostitución, la pornografía, el striptease, la violencia, la intimidación, la agresión sexual, la lujuria y la grosería, y hasta intentar el suicidio, el cual ha recrudecido en los últimos años. Todo esto tiene una base común. ¿Por qué habrían de comportarse de maneras tan autodestructivas adolescentes y adultos, jóvenes inteligentes mayormente del sexo femenino? La respuesta es una frase, es el odio hacia sí mismos. Tales individuos están en guerra consigo mismos en el feroz mundo de la adolescencia. Se trata de un entorno vicioso que produce ganadores y perdedores, los que tienen y los que no tienen, estrellas y estrellatos, y un temor paralizante. Los que se perciben a sí mismos como inservibles con frecuencia se hunden en una desesperación
de la que no pueden escapar sin ayuda profesional. Las niñas que se odian a sí mismas generalmente guardan penosos recuerdos de humillaciones pasadas, provocadas por varones que las rechazaron y se burlaron de ellas, y por niñas celosas y chismosas que las ridiculizaron y la atormentaron. Muchas veces les ponen motes que describen características corporales que la avergüenzan y las hacen sentir tontas. Se refieren a algunas como chicas descartables. En consecuencia, se perciben a sí mismas como feas, estúpidas, no queridas y desagradables. Hierven de hostilidad para con los padres, los maestros y los compañeros, pero mayormente consigo mismas. Se miran en el espejo con desdén, deseando morir. Estamos comenzando a comprender cómo se origina este autodesprecio. Primero debo destacar que hay muchas causas para ello en las circunstancias individuales, desde el abuso físico o emocional a temprana edad hasta un trágico rechazo por uno o ambos padres. No puedo enumerar todos los factores en este espacio limitado, pero hay un motivo de preocupación que hoy es cada vez más común. Se trata de la promiscuidad sexual precoz. Como hemos venido considerando, esta se convierte en una ruta de alta velocidad hacia la depresión. El enojo, como sabemos, es un subproducto de la depresión. Una inocente niñita que pierde su virginidad a tierna edad y luego entra en la cultura del sexo casual. Es vulnerable a numerosas experiencias dolorosas. En busca de amor y reconocimiento, esta niña quizás confió inicialmente en un muchacho inmaduro y trató de serle agradable. Un muchacho cuyos motivos eran completamente diferentes a los de ella. Aceptó las relaciones más íntimas con la esperanza de ser apreciada para siempre. Fue una promesa falsa, el muchacho se alejó insensiblemente cuando acabó el breve encuentro. Lo que la niña deseaba era amor, en cambio lo que él buscaba era ser una conquista y un fugaz momento de emoción. Lo que ella llamaba romántico para él era un golpe de suerte. Ella se sintió usada y abusada, mientras él se jactaba por lo que le había quitado. Por eso digo que la liberación sexual, como se la llamó originalmente, es la broma más grande que los hombres jamás han hecho a las mujeres, pero no es nada gracioso. Lo triste es que la mayoría de las niñas en edad escolar no aprende mucho de sus precoces y desagradables encuentros. Tal vez el próximo muchacho resulte ser su príncipe azul. Tal vez él corresponda a su amor, no obstante ella va de cama en cama y pronto se descubre embarazada, sola y enfrentándose a un padre irado. Quizás una enfermera de la escuela o su madre la arrastran a una clínica dispuesta a practicar un aborto, donde será sometida a un procedimiento que será recordado. Quizás con remordimiento por el resto de su vida, o quizás ella considere la posibilidad de tener un bebé para el que no está para nada preparada. En el mejor de los casos, se le sugerirá la idea de darlo en adopción. Pero cualquiera sea la decisión, lo que vivió le habrá cambiado emocional y físicamente. La vida será diferente a partir de ese momento. Como no habría de sentirse deprimida y enojada, no estoy hablando aquí sobre todas las adolescentes, desde luego, ni siquiera sobre la mayoría de ellas. Sin embargo, aún si se tratara de una sola niña que se encuentra en esta situación, lo que está viviendo es trágico. Siento pena por ella y por su familia. Examinemos las evidencias que unen el sexo casual, la depresión, el autodesprecio y por último, el comportamiento autodestructivo. Eso es lo que hemos observado, pero ¿qué muestra la investigación? Según un estudio realizado por los Institutos Nacionales de la Salud entre 19.000 adolescentes, los adolescentes promiscuas eran 4 veces más propensas a experimentar depresión que las que eran vírgenes. Entre otros, los síntomas incluían la tristeza, la pérdida del apetito y una sensación de desesperación en cuanto al futuro. También se encontró que el suicidio era más probable entre las que estaban envueltas en la actividad sexual. Por otro lado, se observó que los chicos y chicas que se mantenían vírgenes experimentaban un menor porcentaje de depresión. Cuando las niñas comenzaban a tener experiencias sexuales, sufrían emocionalmente. Los varones se sentían menos afectados, pero ¿quién dice que la vida es justa?
La revista estadounidense de la medicina preventiva ofrece más pruebas de la relación entre ciertos comportamientos y la depresión. El estudio se titula ¿Qué llega primero en la adolescencia? ¿El sexo y las drogas o la depresión? La respuesta, según la investigación, es que primero llega el sexo y las drogas, luego viene la depresión, seguida por el odio hacia uno mismo y los intentos de hacerse daño. La Asociación Psicológica Estadounidense también confirmó esta secuencia. Sus investigaciones indicaron que la cultura actual del sexo casual ocasiona, como hemos visto, un serio daño psicológico e incluso físico. El sexo casual perturba el desarrollo de la identidad personal, lo cual se conoce como objetivación. Y esto quiere decir que las niñas comienzan a considerarse a sí mismas como objetos de sexo, cuyo valor es determinado por la forma en que funcionan o en una sociedad altamente erotizada. Se entregan a los varones indiscriminadamente para demostrar que tienen valor según la única moneda que reconocen. Después, especialmente, si la relación se acaba, se sienten abusadas y descartadas. Hay más. La Fundación del Patrimonio analizó literatura pertinente y lanzó un informe relacionado titulado Los adolescentes sexualmente activos son más proclives a estar deprimidos y a intentar el suicidio. Estas son algunas de sus conclusiones. Cuando se los compara con adolescentes que no están sexualmente activos, los adolescentes varones y mujeres que sí lo están tienen notablemente menos probabilidades de sentirse felices y son más propensos a sentirse deprimidos. Cuando se les compara con adolescentes que no están sexualmente activos, los adolescentes varones y mujeres que sí lo están son significativamente más propensos a intentar el suicidio. Así, además de su papel de promover el embarazo adolescente y la epidemia actual de casos de ETS, es decir, enfermedades de transmisión sexual. La actividad sexual precoz es un factor sustancial para socavar el bienestar emocional de los adolescentes norteamericanos. Hasta una cuarta parte, un 25,3%, de las adolescentes sexualmente activas informa que se sienten deprimidas todo el tiempo, buena parte o mayor parte de él. En contraste, solo el 7,7% de las adolescentes que no lo está informa que se sienten deprimidas todo el tiempo. Y buena parte o la mayor parte de él, o sea, las niñas sexualmente activas, están más de 3 veces más expuestas a sentirse deprimidas que las niñas que no lo están. Un 8,3% de los adolescentes varones sexualmente activos informa que se sienten deprimidos toda la mayor parte o buena parte del tiempo. En contraste, solo el 3,4% de los varones adolescentes que no lo está se sienten deprimidos todo el tiempo. La mayor parte del tiempo, buena parte del tiempo, o sea, los varones sexualmente activos están más de 2 veces más propensos a sentirse deprimidos que aquellos que no lo están. The Heritage Foundation informó además sobre la cuestión de la actividad sexual como algo relacionado con el suicidio. Los resultados son alarmantes y deberían constituir una preocupación para todos los padres de niñas adolescentes. Nada menos que el 14,3% de las niñas sexualmente activas informa haber intentado el suicidio. Por contraste, solo el 5,1% de las niñas sexualmente inactivas lo han intentado. Así, las niñas sexualmente activas son casi 3 veces más propensas a intentar el suicidio que las niñas que no lo están. Entre los varones, el 6,0% de los que están sexualmente activos han intentado el suicidio. En contraste, solo el 0,7% de los varones que no están sexualmente activos lo han intentado. O sea, los adolescentes varones sexualmente activos están 8 veces más propensos a intentar el suicidio que los varones que no lo están. Es poco frecuente que los científicos sociales virtualmente coincidan en relación a las cuestiones que estudian, pero la mayoría está de acuerdo acerca de las consecuencias del comportamiento sexual precoz. Con frecuencia es el primer paso hacia los devastadores daños emocionales y físicos, especialmente entre aquellos para quienes las relaciones sexuales se han vuelto algo habitual. Pasemos ahora a algunas formas específicas de comportamiento autodestructivo
comenzando con la preocupante práctica de los cortes y los agujeros. ¿Alguna vez estacionó su automóvil junto a una ventanilla de un restaurante de comida rápida y se alarmó al ver que su pedido era procesado por un adolescente con anillos, pequeños diamantes y otras baratijas insertados en la nariz, las orejas y los labios? Es un espectáculo común entre la gente joven. Algunos incluso se perforan la lengua colocándose pequeñas púas que les impide hablar bien. Otros se hacen cortes o se laceran los brazos y las piernas con cuchillos que le dejan horribles heridas y cicatrices reveladoras. ¿Por qué tantos adolescentes dañarían su cuerpo de estas y otras maneras tan lamentables? La respuesta, nuevamente, es el autodesprecio. Se trata de un grito interior pidiendo ayuda. Un número sorprendente de los que se dañan a sí mismos han sido violados o han sido abusados sexualmente de alguna manera. Lo devastador de esta experiencia lleva con frecuencia a la promiscuidad, al uso de alcohol y de drogas, a la participación en pequeños actos criminales y a otras formas de comportamiento delictivo. Hoy resulta evidente que el uso del alcohol y de drogas puede actuar como precursor de desórdenes alimenticios, y estas expresiones de angustia emocional no ocurren aisladamente. Generalmente están ligadas entre sí en un esquema típico y muchas de ellas tienen asociaciones sexuales. Si usted tiene un adolescente que exhibe estos comportamientos, él o ella deben recibir ayuda profesional lo antes posible. En el capítulo 19 daré algunos consejos específicos a los padres de dichos adolescentes. Otras consecuencias devastadoras de la promiscuidad precoz es el contagio de una o más enfermedades de transmisión sexual. Es prácticamente imposible exagerar el alcance de este problema. Alrededor de 19 millones de casos nuevos de enfermedades transmitidas sexualmente ocurren cada año en adolescentes de todas las edades en Estados Unidos. Las que se acuestan aquí y allá, aunque sea una forma ocasional, inevitablemente, y quiero decir inevitablemente, se infectará con alguna enfermedad de transmisión sexual o con una variedad de ellas. El uso del preservativo puede reducir los riesgos, pero es problemático a su vez. Se resbalan, se rompen, filtran y se vuelven quebradizos con el tiempo. Más todavía en el punto más alto de la pasión. Con frecuencia los niños no lo usan como corresponde. Si es que lo hacen, en algunos casos lo único que hace falta para contraer sífilis o gonorrea o clamidia o herpes u otro de las 30 enfermedades comunes de transmisión sexual consiste en cometer un solo error con un portador. Las posibilidades de ser contagiado por un compañero infectado alcanzan el 40% por cada encuentro. Miles de adolescentes arrojan los datos todos los días y pierden. Según las funciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, casi la mitad de los afroamericanos y 20% de los blancos entre los 14 y 19 años se infectan cada año con por lo menos uno de cada 4 enfermedades comunes transmitidas sexualmente. Este resultado puede extrapolarse a 3,2 millones de adolescentes femeninas por año. Los virus, las bacterias y los parásitos que portan con frecuencia tienen implicancias de carácter permanente para la fertilidad, el matrimonio y la salud general. A pesar de ello, muchas de las víctimas ni siquiera saben que están infectadas. Una de esas 4 enfermedades temidas es el virus del papiloma humano o el VPH, que merece atención especial. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que 19 millones de personas se infectan anualmente con esta enfermedad. Por lo menos 50% de los individuos sexualmente activos habrán de adquirir el VPH en el curso de su vida. Para los 50 años de edad, 80% de las mujeres adquirirá alguna infección genital, el virus papiloma humano. Hay más de 100 variedades de esta infección, de las cuales 40 afectan la zona genital. Algunas de ellas ocasionan cáncer del cuello del útero. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que está infectada o de que está pasando el virus a la persona con la que tiene relaciones sexuales. Las niñas que contraen alguna de estas infecciones necesitarán evaluaciones médicas periódicas y quizás deban someterse a estudios y tratamientos específicos.
A pesar de esa preocupante información, los estudios siguen mostrando que niños pequeños están experimentando sexualmente. Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Texas y publicado en abril del 2009 tenía el siguiente título: Escolares de apenas 12 años participan en riesgosas actividades sexuales. El estudio se centró en algunos alumnos del séptimo año. He aquí las principales conclusiones. A los 12 años, 12% de los estudiantes ya habían participado en sexo vaginal, el 7.9% en sexo oral, el 6.5% en sexo anal y el 4% en los 3 tipos de relación. Markham dijo: estas conclusiones son alarmantes porque la juventud que comienza a tener sexo antes de los 14 años está mucho más propensa a tener múltiples parejas sexuales a lo largo de la vida, a usar alcohol y drogas antes de las relaciones sexuales y a tener sexo sin protección, todo lo cual los coloca en mayor riesgo de contraer alguna enfermedad transmitida sexualmente, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual, ETS, a quedar embarazadas o quedar embarazadas. Otros estudios indican que el sexo oral entre adolescentes de 15 a 19 años es más común que el coito vaginal. 70% de los jóvenes de 17 o 19 años manifiesta haber tenido sexo oral. Increíblemente, la mayoría de los adolescentes considera esa actividad como casual y no de carácter íntimo. Aparentemente, algunos de ellos eligen el sexo oral en lugar del sexo vaginal con la intención de mantener su estado virginal y para evitar enfermedades. Lo que no saben es que muchos de los organismos sexualmente transmisibles que traen a casa, tales como el herpes u otro virus, son incurables aun cuando sean tratables. Hay variedades de virus del papiloma humano que pueden ocasionar cáncer bucal y de la garganta, que se transmiten mediante la actividad sexual oral. Esa es la cruda y dura realidad. Y aunque parezca discriminatorio, las niñas generalmente sufren de estas enfermedades más que los varones. También se ha confirmado más recientemente que los hombres están contrayendo el virus del papiloma humano por sostener sexo oral con niñas o mujeres que padecen esta enfermedad. Esta fue la conclusión a la que llegó el doctor Joel Engster, quien publicó sus conclusiones en el Laringoscopio, una prestigiosa revista médica para especialistas en nariz, garganta y oído. La frecuencia del cáncer en la faringe y en la garganta entre los hombres que viven en Colorado aumentó en el 36.6% desde la década de 1980 a la de 1990, y estos altos índices corresponden con un aumento similar en la diagnosis del virus del papiloma humano. El doctor Engster dice: el sexo oral tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que antes pensábamos. Dijo que los hombres casados y con hijos que practicaron esta actividad sexual décadas antes todavía pueden ser portadores de la infección. En un estudio tras otro vemos la confirmación de lo que muchos de nosotros sabemos desde hace 20 años, pero que parece seguir siendo un secreto ignorado entre la mayoría de los adolescentes y adultos jóvenes. El dato tan acallado es que no hay tal cosa como el llamado sexo seguro. Los funcionarios de salud de Estados Unidos estimaron en el 2007 que 25% de las mujeres en ese país entre 14 y 59 años están infectadas con un virus que provoca verrugas y en la mayoría de los casos de cáncer de cervical. ¿Lo impresiona esto tanto como a mí? 25% de las adolescentes esposas, hermanas, tías y abuelas que ve caminando por ahí porta esta enfermedad. Algunas de ellas morirán de cáncer como consecuencia del virus de papiloma humano. Permítame ser redundante. Estas epidemias de enfermedades transmitidas sexualmente remolinean alrededor de nosotros, pero los jovencitos siguen creyendo que pueden jugar con fuego y no quemarse. Así es, y los que invierten su precioso dinero en la lotería siguen pensando que pueden ganar la apuesta de 200 millones contra una.
Cuando se mencionó la infinitesimalmente pequeña posibilidad de ganar, un hombre no muy lúcido expresó su desacuerdo con la comisión sobre juegos de azar en la cual yo servía. Dijo: están equivocados. Las posibilidades no son 200 millones contra una, sino una contra una. Al preguntarle cómo había llegado a esa conclusión, dijo: si juego a la lotería, tengo una posibilidad. Si no juego, no tengo ninguna. Las posibilidades son de una contra una. Y este hombre probablemente fracasó en aritmética en tercer grado. En su caso solo perdió unos cuantos cientos de dólares en la lotería. Sin embargo, cuando los chicos practican el juego del sexo seguro, apuestan con su cuerpo y quizás incluso su vida. Y esto nos lleva a uno de los interrogantes más importantes de los que me ocuparé en este libro. Se trata de lo siguiente: dado el hecho de que las relaciones sexuales y otras formas de intimidad sexual están creando estragos físicos y emocionales entre adolescentes y adultos, ¿por qué no se les está advirtiendo de las consecuencias de la promiscuidad? Muchos de los así llamados programas de sexo seguro en las escuelas públicas invierten tiempo y energía en enseñar a niños muy pequeños la mecánica y la anatomía del coito, a la vez que casi aprueban el acto para los que consideran que están preparados. Díganme, ¿qué adolescente excitado no se considerará preparado, especialmente cuando todos piensan que está bien hacerlo? Algunos maestros y conferencistas invitados van más lejos todavía, como lo hizo el doctor Joel Becker cuando les habló a los estudiantes de Bull High School. Recuerden lo que dijo: voy a alentarlos para que tengan relaciones sexuales y para que usen drogas en forma apropiada. Este hombre debería haber sido expulsado del pueblo por padres y maestros airados. En lugar de eso, el director, los miembros y la comisión directiva y muchos padres defendieron a este atrevido médico. Me gustaría saber por qué. ¿A qué se debe que los psiquiatras, psicólogos, profesores universitarios, los que enseñan educación sexual y los burócratas en el campo de la salud, todos los cuales están sin duda familiarizados con los estudios que he citado, sigan fingiendo que la cultura del sexo casual no conlleva riesgos? Ellos tienen que saber la verdad. ¿Por qué les ocultan esta vital información a estudiantes que la necesitan desesperadamente? ¿Por qué el Congreso de Estados Unidos eliminó el exiguo monto asignado para la educación sobre abstinencia en el 2008 a favor de decenas o incluso cientos de millones de dólares en apoyo de la ideología homosexual? Es difícil no llegar a la conclusión de que hay una conspiración de silencio por quienes militan en la comunidad profesional para privar a la gente joven de conocer la verdad. No soy el único que está perplejo y encolarizado por lo que les estamos haciendo a los chicos. La doctora Miriam Grossman, psiquiatra en los servicios psiquiátricos para estudiantes de la UCLA, también se sintió intrigada por la restricción que impide la discusión sobre sexo y salud. Ella planteó una interrogante semejante a la que yo he planteado. ¿Por qué se inunda a los estudiantes con información acerca de la anticoncepción, de dietas sanas, de cómo combatir el estrés y las presiones, pero no se dice una sola palabra sobre los estragos que ocasiona el sexo improvisado en las emociones de las mujeres jóvenes? Después de años de práctica clínica, la doctora Grossman se ocupó de este silencio por parte de sus colegas en un libro titulado Desprotegidos. Una psiquiatra de universidad revela cómo la corrección política en su profesión pone en peligro a cada estudiante. Debido al tabú contra las discusiones sobre el comportamiento sexual, temía las represalias tanto de profesionales como de empleadores. Por eso, durante varios años firmó simplemente Doctora Anónima. Solo mucho más tarde reveló su identidad. Grossman agregó: les preguntamos a nuestros pacientes sobre el abuso infantil, pero no sobre el sexo casual de la semana pasada. Queremos saber cuántos cigarrillos y café han consumido cada día, pero no cuántos abortos han tenido en el pasado. Tenemos en cuenta la tensión ocasionada por las expectativas de sus padres y por el aumento de las cuotas de estudio, pero ignoramos la angustia del herpes, los riesgos de la promiscuidad y las cuestiones relacionadas con la fertilidad que se ciernen sobre las mujeres que ponen su carrera en primer lugar. La psiquiatra concluyó así:
El mensaje debe llegar. El sexo casual es un riesgo para la salud.